Grabar. Muy buenos días y bienvenidas y bienvenidos a este nuevo webinar del Foro LAC. Soy Milka Dine y soy la asesora regional del Foro LAC y me acompaña también mi oficial de programas, la señorita Ximena Armendáriz, quien se ha unido al Foro LAC hace ya casi un mes. En esta ocasión vamos a contar con la presentación de Helen Leiva. Helen es la directora de Tanushil de Guatemala y Helen nos va a estar presentando sobre el proyecto que tenemos con Tanushil en la región del Petén en Guatemala. Helen, además de directora de Tanushil y como pueden haber visto en la invitación, su biografía, es una excelente activista en el tema de derechos humanos y asimismo es una ávida lectora de Isabel Allende. Su novela favorita es Paula, así que además de todas sus cualidades como directora de Tanushil, también la literatura es parte de su vida. En esta ocasión vamos a estar utilizando inteligencia artificial para, para traducir el webinario. No sé si ya el sistema de Wordly está activado. Marisa, is Wordly on? Yeah, it's on? Yes, let me send it. And the instructions? Okay, muy bien. Como les estaba diciendo, en esta ocasión vamos a tener la posibilidad de escuchar este seminario web en castellano y traducido al inglés por inteligencia artificial. Es la primera vez que lo hacemos, así que les ruego tener paciencia si las cosas no marchan muy bien. So I was saying that this is the first time we will be using artificial intelligence to translate this webinar into English or in Spanish. So this is the first time we're trying and we're testing the system. So please bear with us if there are some glitches. Por favor, mantener sus micrófonos apagados para evitar el ruido de fondo de sus oficinas, de sus casas. Así que les ruego mantener el micrófono apagado y dejaremos las preguntas para el final de la presentación de Helen, pero por favor, mientras se desarrolla la presentación, escriban sus preguntas en el chat. En el chat también están las instrucciones para entrar a la traducción de Wordly, así que por favor, estamos en traducción en vivo. Este webinar está siendo grabado y tendremos tanto el audio como el video disponible en el canal YouTube de la coalición en un par de días. Les voy a compartir la liga o el link a la grabación. No duden en comunicarse conmigo o con Ximena. También está mi colega Reina Jara. Cualquiera de las tres podemos ayudarlos con cualquier falla o cualquier problema que tengan en la transmisión. Recordar de mantener sus micrófonos apagados y sin más, Helen, el micrófono y la presentación es tuya. Adelante. Gracias, un gusto realmente poder estar acá con ustedes y compartir pues esta experiencia realmente que para nosotros como Tanushil está siendo muy satisfactoria, muy gratificante en el trabajo que estamos haciendo. Como ustedes saben, Asociación Tanushil, para los que no nos conocen, estamos ubicados en el departamento de Petén, en Guatemala, Centroamérica, y estamos implementando un proyecto que se llama Proyecto de Atención Integral a Niñas y Mujeres Migrantes y Refugiadas.
que también le hemos denominado a través de una campaña que hemos lanzado conjuntamente con el proyecto Paso Seguro. Entonces les voy a comentar un poquito también en qué consiste el proyecto para compartirles algunos resultados también muy importantes que estamos logrando con este proyecto, y parte de lo que también voy a poder compartir con ustedes es una investigación que por primera vez se ha realizado aquí en el departamento de Petén. Bueno, en el contexto en el que está el departamento de Petén, contarles que no es un contexto pues muy común. Es un departamento que tiene sus propias particularidades. Somos un departamento fronterizo, pero también hay diversas problemáticas que presenta, ¿verdad? Que es como una de las situaciones que a nosotros nos mueve para poder hacer este tipo de proyectos y de trabajar a favor de las poblaciones en contexto de movilidad. Constantemente estamos viendo que cada año pues hay miles de población, ¿verdad? Que se pasa, que está de paso en nuestro departamento, entre ellas obviamente mujeres, niñas que van hacia Estados Unidos. Y una de las particularidades que tenemos acá es que no solamente están de paso, sino que en algún momento también se tienen que quedar por diversas razones. Entonces, sin embargo, el objetivo, ¿verdad?, que la población en contexto de movilidad tiene es llegar a Estados Unidos. ¿Y cómo lo está haciendo? O sea, todos estos riesgos que está atravesando en este paso es lo que a nosotros también nos interesa y nos importa abordar, como para hacer un poco más, de alguna medida, menos peso para las mujeres este tránsito, ¿verdad? Y todas estas problemáticas sociales que tienen que vivir. Entre todo esto, parte también de del contexto que encontramos es unas pues necesidades bien puntuales en cuanto a atención médica y específicamente en cuanto al acceso a la salud sexual y reproductiva. Es de ahí, ¿verdad?, que también respondiendo al objetivo de la coalición para insumos de salud reproductiva, que surge también la idea de este proyecto y que va de la mano con el objetivo, que es garantizar que los insumos de salud reproductiva lleguen a las mujeres, especialmente a las niñas, ¿verdad?, y aquellas que han sido sobrevivientes de violencia sexual. Y de ahí surge el proyecto Paso Seguro como esa parte de la respuesta que se suma, porque no somos solo Tenushil, habemos diversas organizaciones que están brindando servicios a la población migrante desde diferentes áreas, ¿verdad? Como protección, como también brindar salud básica, pero desde Cruz Roja, por ejemplo, en el caso de Tenushil nos enfocamos únicamente al acceso a la salud sexual y reproductiva desde los servicios que nosotros estamos brindando. Helen, disculpa la interrupción. Dime. Si pudieras ir un poquito más lento, porque recuerda que estás siendo traducida, entonces para darle tiempo a la traducción. Gracias. Sí, está bien, gracias. Las líneas de trabajo que Asociación Tenushil a través del proyecto Paso Seguro está implementando consisten en la atención y cuidado, prevención y sensibilización, evaluación y coordinación interinstitucional, la documentación y sistematización. En la parte de la atención y cuidado estamos trabajando con una clínica ubicada también en un centro de atención para personas migrantes, en donde hay diferentes organizaciones que estamos brindando el servicio. En el caso de la clínica Paso Seguro, lo que brindamos pues son métodos anticonceptivos para las niñas, o sea, para las adolescentes, para las mujeres adultas, mujeres jóvenes. Tenemos toda la diversidad de métodos anticonceptivos que se les oferta, y nosotros pues tenemos a 2 profesionales de la salud, enfermeras, ¿verdad?, profesionales que están brindando esta atención directa a la población de las mujeres y adolescentes. También desde esta clínica de Paso Seguro estamos proporcionando un kit, que es un kit de higiene, un kit de emergencia también, porque estamos brindando desde la clínica lo que es la píldora anticonceptiva de emergencia para que se la puedan llevar en un kit que nosotros mismos pues estamos armando, que conlleva pues diferentes productos, ¿verdad?, de higiene, desde toallitas sanitarias, toallitas húmedas, pasta dental, también cepillo,
hasta desodorantes, o sea, cosas básicas que le estamos brindando a la población. Y como parte también importante de lo que el proyecto está realizando es de la parte de la prevención y la sensibilización a través de una campaña comunicacional donde hemos implementado estrategias que han sido pues bastante exitosas en cuanto a la colaboración que tenemos en el entorno en donde la población migrante pasa. Ha sido importante que a través de esto hemos tenido referencia de población y es así también como han conocido la clínica de Paso Seguro. En la parte de la coordinación interinstitucional también hemos logrado fortalecer el sistema de respuesta que hay acá en Petén en cuanto al fortalecimiento de una mesa de trabajo, es una mesa técnica donde participan diversas instituciones del departamento que están brindando esta respuesta, ¿verdad? Como desde Derechos Humanos, desde el área de protección con ACNUR y otras organizaciones y también desde el área preventiva. Y en la parte de documentación es donde justamente hoy vamos a compartir uno de los resultados más importantes, que es este diagnóstico sobre salud sexual y reproductiva con población de niñas, adolescentes y mujeres migrantes. Aquí hay algunos de los resultados más importantes que hemos tenido, que ha sido como parte también de las estrategias que yo les comentaba de captación a través de efemérides, a través de servicios móviles, porque también hemos visto una dinámica que se ha presentado después del COVID en cuanto a la afluencia de la población migrante en el departamento. Anteriormente, pues el centro donde está ubicado el proyecto es el municipio de Flores, San Benito, que son los municipios también de paso hacia las fronteras. Anteriormente la población migrante se quedaba por mucho tiempo en estas áreas. Ahora lo que hemos visto es que esta dinámica ha cambiado. Entonces hay más afluencia en cuanto a la población que va directamente hacia las fronteras. Entonces también nos hemos visto con esta necesidad de poder llevar los servicios directamente a las fronteras a través de las jornadas de salud. Ahí podemos ver la fotografía también del lanzamiento que se hizo, en donde los medios de comunicación también promovieron los servicios de la clínica y está pues también el diagnóstico situacional de salud sexual y reproductiva en niñas y mujeres migrantes en Petén. Y como también les comparto, es la primera vez que se hace un estudio de este tipo acá directamente en el departamento con este tipo de población. Entonces hasta la fecha tenemos más de 2.300 usuarias atendidas a quienes se le ha brindado un kit y métodos anticonceptivos. Ahora sí pasamos bueno, estas son algunas fotografías para que ustedes conozcan el equipo y la parte de atrás que es el centro, ¿verdad? Donde está ubicada la clínica de Paso Seguro conjuntamente con otras organizaciones como Cruz Roja, Refugio de la Niñez, ACNUR y pues también parte de instituciones de gobierno como SBET que también están brindando información. OIM que también está presente dentro de los servicios y este otro que es el equipo de Tanushil, especialmente pues del equipo de Paso Seguro, que están las 2 enfermeras profesionales, el coordinador también del proyecto. Ahora sí, vamos a compartir los resultados de este diagnóstico que se ha realizado especialmente los primeros meses del año, entre el mes de marzo y abril estuvimos ahí sí que buscando la información, captando a las mujeres que participaron en este proceso de investigación y lo hemos lanzado ya formalmente en el mes de mayo y junio, que hemos venido trabajando en la socialización de estos resultados a nivel departamental y ahora que lo estamos haciendo en este espacio. Bueno, los objetivos de esta investigación o de este diagnóstico eran pues 4 específicamente, que era identificar los riesgos sociales de la salud y la violencia sexual que enfrentan las niñas y mujeres migrantes, o sea, las que están en tránsito, las solicitantes de asilo y las refugiadas. Acá en Petén, determinar también el número aproximado de niñas y mujeres migrantes que transitan, que solicitan asilo o son refugiadas en Petén.
identificar las instancias que brindan servicios de salud sexual y reproductiva y ese acompañamiento social también a esta población y describir las necesidades de atención que las mujeres y las niñas necesitan, ¿verdad? Desde el sentir de esta población directamente en cuanto a la salud sexual y reproductiva y qué servicios también de atención integral necesitan en casos de violencia sexual en el departamento. La metodología, pues se trabajó 3 poblaciones específicamente, ¿verdad? Entrevistamos a las mujeres refugiadas y solicitantes de asilo que están ubicadas en el departamento de Petén, de estos municipios, La Libertad, Santa Ana, Melchor de Mencos y Santa Elena Flores Petén y el Chal, que es pues en Santa Elena donde está ubicado el centro de atención y el proyecto de Paso Seguro. Y también a mujeres migrantes directamente nos fuimos a las fronteras y las abordamos, ¿verdad? Desde esos puntos importantes de tránsito y también a las instituciones y organizaciones sociales, que son también parte de las instituciones que están brindando respuesta a la población migrante acá en Petén. Desde este contexto es importante también enmarcar, ¿verdad? Que el departamento de Petén, pues tenemos 2 fronteras, específicamente con México y Belice, y una de las características más importantes es las fronteras con México, ¿verdad? Que tenemos varias entradas. Aquí nosotras en Petén les llamamos puntos ciegos, que son fronteras incluso o lugares donde no están como oficializadas las fronteras, sino que las personas que han estado traficando con personas también como coyotes, que son las personas que manejan estos grupos, abren estos áreas, ¿verdad? Territoriales para también tener estos pasos con la población migrante de manera más ilegal, en donde el contexto todavía es más diferente a las fronteras oficializadas, ¿verdad? En Guatemala. Entonces también desde un contexto de violencia, ¿verdad? Contra las mujeres, porque es donde más se ve y se ha vulnerado los derechos de las mujeres migrantes en cuanto a los servicios de salud sexual y reproductiva. Son unas situaciones bien difíciles porque no solamente es en cuanto a la salud sexual y reproductiva, sino a nivel general, las mujeres migrantes acá no pueden presentarse a un servicio de salud del gobierno, por ejemplo, porque les piden documentos, porque ellos también a su vez tienen esa directriz que si no entregan o reportan un documento oficial, no pueden brindar un método anticonceptivo, por ejemplo. La PNC, que es también la Policía Nacional Civil en Guatemala, que es un ente que debería de estar brindando seguridad, es otra situación también que es otra limitante para las mujeres en cuestión de seguridad, en cuestión de violencia sexual, quienes ustedes ahora van a poder conocer estos resultados donde las mujeres están planteando, están manifestando de que es uno de los actores que más violentan a las mujeres, ¿verdad? En este tránsito. La misma policía que es, como les repito, quienes deberían de estar brindando seguridad. Y también el alto índice de los embarazos en nuestro departamento, ¿verdad? En las niñas, adolescentes, que continúa siendo también una situación bien difícil en el departamento de Petén. La falta de documentos, ¿verdad? Que las mujeres presentan a raíz también de esta corrupción que hay, de este sistema en donde la misma seguridad de Guatemala les quita sus documentos y no dan el dinero, por ejemplo, que les piden. Entonces, eso también limita muchas veces a las mujeres, algunas que se tienen que quedar en el departamento y otras también que aún así sin documentos continúa su viaje, ¿verdad? Su tránsito. Entonces, esto todavía las limita aún más a poder acceder a un servicio de salud. Y también estar también conscientes, ¿verdad? Que hay un subregistro de información en mujeres de tránsito, porque las estadísticas a las que nosotros logramos llegar son las que pasan, por ejemplo, por este centro de atención en donde tenemos ubicada nuestra clínica, y también otras que ACNUR a través de la Casa del Migrante va recabando mes a mes. Sin embargo, hay muchas que no pasan por estos espacios, entonces también tenemos que considerar que las estadísticas pues son más grandes, más altas, ¿verdad? Que las que nosotros podemos compartir. Siguiente.
Acá también específicamente en la parte de los riesgos, ¿verdad? Que pudimos nosotros encontrar en esta investigación, especialmente o específicamente en el área de la salud sexual y reproductiva, encontramos los embarazos no deseados, las infecciones de transmisión sexual, enfermedades comunes que las mujeres presentan y un desgaste físico, ¿verdad? Que afecta o limita el viaje hacia un lugar de destino. También tenemos que, en cuanto al acceso a los servicios de salud pública, nuevamente, ¿verdad? Presentan ellas que les solicitan los documentos de identificación personal, no se les brinda medicamentos por esta misma razón, ni tampoco métodos anticonceptivos, y tampoco hay servicios que estén funcionando las 24 horas. En cuanto al tema de la violencia contra las mujeres y las niñas, la desestructuración familiar y comunitaria, ¿verdad? Que existe, el abandono durante el tránsito y la movilización por parte de los coyotes o encargados del grupo, la extorsión y el abuso de las autoridades durante la movilización, es tremendo, precisamente es una de los riesgos más altos que ellas tienen, ¿verdad? Al quedarse sin documentos, sin dinero, sin ningún recurso, ¿verdad? Que para poder continuar su viaje, permanentemente viajan con agresores sexuales. El 50% de la población en tránsito es hombre y que provoca este tipo de violencia sexual, según las mujeres nos comentaban. El 30% es esta violencia es ejercida por la Policía Nacional Civil y el 20% es ejercida por el Ejército Nacional y también por los mismos coyotes que a cambio de continuar el viaje o que permitirles, ¿verdad?, seguir en el grupo, también las violentan sexualmente. Entonces las mujeres en tránsito y las mujeres refugiadas, el 100%, cuando nosotros hicimos esta investigación, reconoce que uno de los principales riesgos que enfrentan es ser víctimas de violencia y agresión sexual. La siguiente, por favor. Las instituciones y organizaciones como la OIM, Refugio de la Niñez, CONAMIGUA y otras, con base a esta experiencia también de trabajo, reafirmaron este tipo de riesgos y problemáticas que las mujeres están enfrentando, ¿verdad?, en este contexto de movilidad, y coinciden pues con lo que las mujeres nos han manifestado en la investigación, que es la violencia en cuanto a sus derechos humanos, esta extorsión, este abuso, ¿verdad?, por parte de la autoridad que violenta sus derechos humanos, violación sexual, que también puede provocar un embarazo no deseado, abandono de niñas, niños y adolescentes durante ese tránsito por parte de los coyotes o encargados de movilización, porque no tienen dinero, ¿verdad? Específicamente, las abandonan en cualquier lugar. Secuestro, trata y explotación sexual, que a cambio también de continuar el viaje, ejercen este tipo de violencia hacia ellas, estigmatización y discriminación. Hoy en día, una de las situaciones más graves que estamos viendo específicamente en nuestro departamento es la xenofobia. Hay una situación bien compleja debido a que hay mucho migrante que se queda por esta situación que les comentaba anteriormente, ¿verdad? Que no cuentan con recurso económico para continuar y se quedan en los semáforos de acá del área central, en el mercado, en cualquier área, ¿verdad?, pública, solicitándole dinero a la gente. Entonces la gente está así que ya incluso en redes sociales comentan acerca de esta situación, que ya no quieren ver a más migrantes pidiéndoles dinero, y otros también que los han vinculado con hechos delincuenciales cuando ni siquiera muchas veces es el migrante, sino que es población de acá, pero la gente ya los está acusando, ¿verdad? Y es una situación bien compleja porque si ustedes visitan nuestro departamento y tienen el acceso a estas áreas, van a encontrar de 15 a veces a 20 migrantes pidiendo dinero en cada semáforo. Poca empatía, ¿verdad?, por parte de las familias locales también hacia las mujeres refugiadas y inmigrantes. Hay mucha exclusión social en el área comunitaria. Y en cuanto a los resultados del flujo migratorio, de manera mensual, en el departamento de Petén se movilizan alrededor de 13,916 personas. De esto, únicamente el 23% de esta población son mujeres, ¿verdad?, siendo un total de 3,200 mujeres en tránsito de manera mensual.
El 81% de la población en tránsito se ubica en los rangos de edad de 18 a 59 años y un 11% entre 5 y 17 años. O sea, también viaja mucha población de niñez, algunas acompañadas y otras no acompañadas. Y el 0.6% de esta población tiene alguna discapacidad. Y con base a estos datos, que son datos registrados del ACNUR, solo se está atendiendo el 25%, ¿verdad? El total de la población en tránsito. Esto significa que hay un 75% que no está accediendo a servicios de salud, asistencia humanitaria o de atención integral para sobrevivientes de violencia. Hasta la fecha en Petén, estamos hablando hasta abril de este año, hay 350 personas refugiadas, solicitantes de la condición de refugiado y sus familias registradas, de los cuales solo 156 son mujeres y el 45% del total de la población a la que atendemos. Estos son datos directamente de ACNUR, que también son impactantes porque, como les repito, hay mucho subregistro, pero de las estadísticas a las que sí tenemos acceso, aún así los números son altos. Entre estas 156 mujeres, 117 son adultas, ¿verdad? Entre niñas que acaban de nacer de 0 a 75 años, 33% de toda la población total a la que el ACNUR también le presta servicios. Está un 75% de toda la población femenina y 39 de estas son niñas, ¿verdad? Y adolescentes, 11 de toda la población, más el 25 de toda la población femenina. Entonces, la mayoría de las familias que se han quedado, que son solicitantes de refugio en Guatemala, son salvadoreñas, que esta es otra característica también que se dio antes del gobierno de Bukele, y contarles también que estos procesos de autorizar asilo en Guatemala son muy lentos, se llevan años. Muchas veces ahorita hay familias que ya tienen 6, 7 años que no han logrado todavía establecerse legalmente en Guatemala. Y las instancias y organizaciones en Petén que están brindando servicios de salud específicamente, ¿verdad? No de generales, no como salud sexual y reproductiva, nosotros las determinamos de la manera pues como salud básica. Y acceso también a la justicia para las mujeres que requieren estos servicios. Específicamente de salud sexual y reproductiva y salud básica solo está Tanushil, y ofertando salud o servicios de salud básica está la Cruz Roja Guatemalteca, que somos las únicas que estamos brindando servicios de salud acá en el departamento de Petén, y otros servicios como protección, acceso a otro tipo de información. Está también la Secretaría de Bienestar Social, PGN, Refugio de la Niñez, CONAMIGUA, Fundaeco, OIM, que son organizaciones que aunque tienen presencia en el departamento, son también organizaciones que no cuentan con nada de recursos, solo hay una persona para todo el departamento atendiendo esta problemática. Entonces, es muy carente de recursos. Y la pastoral social del Vicariato Apostólico de Petén, que está apoyando con una casa del migrante acá en el área central, y tiene otras ubicadas también estratégicamente en otros municipios donde también hay mucha afluencia de migrantes. En el caso de servicios específicamente para sobrevivientes de violencia sexual, solo está Asociación de Mujeres Ixquic y la Secretaría contra la Violencia Sexual, Trata y Explotación de Personas. Ahora les comparto las necesidades que las mujeres específicamente pues manifestaron en el diagnóstico, que son insuficientes servicios integrales y oportunos, ¿verdad? En cuanto a la falta de medicamentos y servicios de laboratorios u otros exámenes para diagnósticos oportunos de enfermedades de las mujeres. No hay absolutamente ningún servicio de gobierno que esté brindando exámenes, por ejemplo, laboratorios, si hay alguna infección urinaria que presentan las mujeres, ¿verdad? Todo es a través de servicios privados, y sabemos que las mujeres migrantes pues no cuentan con los recursos para pagar este tipo de servicios. Los kits básicos para la salud de las mujeres, cuando se hizo esta investigación, las mujeres también manifestaron, ¿verdad?, que no acceden a estos medicamentos o insumos de uso personal, ni cuentan con recursos para comprarlos. Fue en ese momento cuando nosotras las captamos en las fronteras y les pudimos proveer de un kit, pero nos decían que durante el tránsito desde llegada a Guatemala no habían recibido ningún kit básico.
También insuficientes servicios públicos como baños u otros espacios rápidos de higiene personal no existen. A no ser que sean pues privados, ¿verdad? Y tengan que pagar por uno de ellos. Desinformación sobre el uso de métodos anticonceptivos, insuficientes métodos anticonceptivos y métodos de emergencia, asistencia médica, asistencia prenatal y ultrasonido, falta de medicamentos para infecciones de transmisión sexual, insuficientes materiales diferenciados, ¿verdad? En una de las entrevistas, las niñas y una adolescente nos decía, es que ustedes siempre trabajan con nuestras mamás o con las mujeres adultas del grupo, pero para las niñas no hay nada, ¿verdad? No hay información directamente para nosotras. Entonces también es una necesidad que las adolescentes manifiestan que necesitan pues material que ellas puedan entender, que sea amigable, que sea de confianza y que también se les aborde a ellas, no solamente a las adultas. Y pocos espacios seguros, ¿verdad? Para las niñas y las adolescentes también. En los servicios específicamente que se brindan, todo está pensado para las mujeres adultas. La siguiente. Y las necesidades en cuanto al acceso a la justicia. Hay una debilidad también en la atención psicológica que nos pareció importante poder compartir en este diagnóstico, porque no existe acompañamiento psicológico más que en el caso del refugio de la niñez, que se lo da directamente a la niñez no acompañada, pero para las mujeres adultas no hay atención psicológica, ¿verdad? Dentro de los servicios es muy escaso y muchas veces tienen funciones específicas dentro de la institución, no directamente para acompañar procesos de violencia sexual, por ejemplo. Servicio consular en el tránsito, hay pocos centros, falta de servicios de 24 horas, tanto para brindar información como asesoría legal, pocas oportunidades de trabajo, especialmente para las personas refugiadas, ¿verdad? O solicitantes de asilo, porque no tienen documentos, entonces también se les dificulta encontrar un empleo. Barreras para el acceso en el sistema de la justicia e insuficientes procesos de formación en derechos humanos de las mujeres para la prevención de la violencia. Esto en cuanto a las instituciones que están brindando ya directamente servicios, ¿verdad? Hay muy poca formación. Inexistencia también de materiales diferenciados, lo que les hablaba anteriormente, y una débil atención a los servicios de apoyo en puntos fronterizos. En el caso de la frontera de la técnica, que es una de las fronteras que nosotros estamos trabajando con jornadas de salud o servicios móviles, no hay ni una sola institución ubicada en esta frontera, ¿verdad? De gobierno. Bueno, a raíz de todas estas necesidades y riesgos, pues surgen las recomendaciones, ¿verdad? Que nosotros específicamente desarrollamos en cuanto a cómo mejorar el acceso, ¿verdad? A los servicios de salud sexual y reproductiva. Acá pues hay diferentes recomendaciones como fortalecer el mecanismo, ¿verdad? Acompañamiento y visita de las instituciones con mandatos específicos, que sean específicos también para las mujeres y solicitantes de asilo, porque ahorita solo lo es para la población en general. Agilizar el proceso de solicitud de refugio de las mujeres en Petén. Les repito, esto es un proceso sumamente lento, incluso para los permisos provisionales que tienen, solo es para un mes, y cada mes esto implica que tienen que estar llegando a un área diferente a donde viven a requerir un documento que es como un permiso especial, pero cada mes lo tienen que estar renovando. Las instituciones responsables de brindar acompañamiento también a personas refugiadas deben desarrollar procesos de formación específicamente en derechos humanos, jóvenes y niños, ¿verdad? Ofrecer servicios rápidos de protección. Las mujeres no tienen tiempo para perder en cuanto a ese tránsito, ¿verdad? Ese camino que llevan, nos dan alrededor de 15, 20 minutos y mucho para poder captarlas y poder ofertarles un servicio de atención. Entonces, el hecho de cuando las instituciones las abordan y les piden nombre, les piden documentos, que para dónde va tanta información, a eso a ellas les molesta. Y ha sido una de las características de este proyecto de Paso Seguro, que no pide absolutamente un documento para poder ofertar un método
anticonceptivo, ¿verdad? Entonces los abordajes, la recomendación que le hacemos al resto de organizaciones es que los hagan rápidos. Y también fortalecer los servicios y apoyo con entrega de kits, ¿verdad? De higiene personal. Hasta el momento solo Paso Seguro lo está ofertando, pero también se hace también la recomendación para el resto de organizaciones que hasta el momento Cruz Roja brinda, pero son más kit de alimentos, ¿verdad? Y ropa que muchas veces también provee. Todas las instancias pueden que brinden también asesoría en cuanto a métodos anticonceptivos y píldoras anticonceptivas de emergencia. Nosotros lo que hemos detectado durante este año que tenemos de trabajo es que el personal de estas otras organizaciones desconocen totalmente el funcionamiento de métodos anticonceptivos, no tienen información sobre salud sexual y reproductiva, entonces también parte de lo que el proyecto está haciendo es fortaleciendo esto a través de procesos formativos. Descentralizar los servicios de las instancias, ¿verdad?, del Estado u otras también a nivel internacional para fortalecer estos centros de atención, porque sí estamos viendo que hay procesos muy burocráticos que utilizan otras organizaciones que también, como les repito, implica que les quiten tiempo a las mujeres, que el proceso también de apoyo para ellas sea lento. Entonces, crear también materiales informativos diferenciados específicamente para niñas y adolescentes sobre salud sexual y reproductiva con un enfoque de derechos humanos y de género. Y en cuanto a las recomendaciones directas para el acceso a la justicia, o sea, violencia contra las mujeres, también tenemos las siguientes, que es fortalecer estas redes de apoyo en Petén con las familias solidarias en puntos territoriales. Les cuento esto, nosotros, por ejemplo, en el caso de esta comunidad donde está ubicada una de las fronteras que se llama La Técnica, ubicada en el municipio de Las Cruces, vimos una particularidad que como no hay instituciones de gobierno que apoyan, han sido las mismas familias de la comunidad que se han organizado para poder brindarle apoyo a los migrantes con alimentos, donde dormir muchas veces, pero ha sido una situación que ha surgido de la comunidad que nos pareció muy interesante esa experiencia. Entonces consideramos que sería importante también fortalecer, ¿verdad?, estas familias brindándoles apoyo de diferentes, ¿verdad?, organizaciones de gubernamentales y no gubernamentales para respaldarlas en este trabajo tan importante que hacen con la población migrante. También implementar una campaña comunicacional que sensibilice, ¿verdad?, una campaña masiva a la población en general para la denuncia y solidaridad con la población en contexto de movilidad para ir disminuyendo este contexto actual en el que estamos, en donde, como les compartía, ¿verdad?, hay mucho rechazo hacia la población que migrante. También sensibilizar a las instituciones, ¿verdad?, que brindan servicios a través de estos procesos de enfoque de derechos humanos y de género para que presten servicios integrales y diferenciados. También fortalecer las referencias y contrarreferencias institucionales para que haya más apoyo y asistencia a mujeres sobrevivientes de violencia, construir estos materiales educativos, ¿verdad?, y de sensibilización que sean prácticos para las niñas y adolescentes y a las mujeres también, ¿verdad?, en este contexto de movilidad y en edades específicas. Generar una guía práctica de asesoría legal y acompañamiento psicosocial para mujeres, niñas y adolescentes sobrevivientes de violencia. Esta parte, ustedes sí, es la que más nos preocupa porque solo hay una institución que en el caso de Asociación Ishki, ya no está recibiendo apoyo, ¿verdad?, financiero de ACNUR como en años anteriores, que venía como brindando más constantemente este servicio. Ahora lo hace desde los pocos recursos que tiene y no hay otras organizaciones que estén fortalecidas para poder dar este tipo de acompañamiento. La siguiente. Ahí estamos, ya finalizando. Entonces, estos han sido de manera resumida los resultados, ¿verdad?, que nosotros obtuvimos a través de la realización de este diagnóstico situacional. Por supuesto, les vamos a compartir el documento completo para que ustedes tengan la oportunidad de leerlo más a detalle. Muchísimas gracias, Helen, ¿no? Aplausos para Tanushil y para ti por esta brillante presentación. Nos has dado una cantidad de información muy, muy valiosa y estamos a la espera de las preguntas. Si alguien desea hacer una pregunta, por favor,
puede abrir su micrófono o escribirla en el chat. Helen está con nosotros unos minutos más para responder a algunas preguntas. No sean tímidos, tímidas. Pueden o levantar la mano o hacer la pregunta en el chat, o también abrir su micrófono y hacerla de manera oral. No somos tantos, así que es más fácil poder abrir la conversación. Yo voy a hacer entonces una primera pregunta, Helen. Si tuvieras todo el dinero del mundo, ¿cómo lo invertirías en Petén con los migrantes? ¿Qué harías? Bueno, como les acabo de compartir, creo que una de las grandes debilidades es en cuanto a la atención de la violencia sexual con las mujeres migrantes, y es una de las situaciones que ellas más reiteran. De hecho, es bien impactante cuando nosotros ofertamos los servicios de los métodos anticonceptivos, porque ellas nos dicen, sí, yo me lo tengo que poner porque ya sé lo que me va a pasar. O sea, ya están ellas con la idea, ya saben que pueden ser víctimas de violencia sexual. Entonces creo que eso es una situación que hay que fortalecer mucho en el departamento, ¿verdad? Como les repito, no hay ni atención también o acompañamiento psicológico para las mujeres, que no solamente es en casos de violencia sexual, sino también toda esta parte emocional. Creo que a las mujeres les afecta más todo lo que se refiere o lo que tiene que ver con el hecho de emigrar, o sea, dejar familia, dejar hijos muchas veces, más la violencia, los riesgos que tienen. Entonces yo invertiría en la atención a la violencia sexual para las mujeres, porque ya nosotros ahorita con Paso Seguro realmente hemos dado un avance como ustedes no tienen idea. El hecho de proveer kits, el hecho de proveer un método anticonceptivo sin pedir nada de información, eso ha sido una cuestión acá de impacto, ¿verdad? Para las organizaciones también, porque ellos me decían, ¿cómo no van a pedir tantos datos? Y nosotros no nos interesa más que ayudar a las mujeres, darles un método anticonceptivo y que por lo menos en ese aspecto ellas vayan seguras. Entonces, nos queda como debiendo la parte faltante, que es apostarle más también al acompañamiento en casos de violencia sexual. Entonces, yo ahí invertiría el dinero. Eso es justamente una de las cosas que más me impactó en el diagnóstico, que muchas mujeres están como resignadas a que parte del tránsito incluye ser violentadas, ¿no? Durante la travesía. Hay un par de preguntas, pero estaba pensando, tenemos un video, ¿no, Jimena, para presentar? Sí, así es. ¿Lo ¿Lo presentamos? muy cortito? Sería bueno presentarlo ahora mientras veo que ya hay algunas preguntas entrando en el chat. Así que, Ximena, si presentas el video, sería estupendo. Muchas gracias, Helen. Por la presentación. No lo vemos el video todavía. ¿Cómo te enteraste de los servicios del proyecto Paso Seguro? Pues en la mañana estaba por aquí afuera y miré el rótulo que está ahí arriba y pues nos abocamos a una muchacha que andaba ahí y ella nos dijo que ahí estaban atención médica. Pues aquí en lo que entramos aquí a la terminal y ahí nos dieron la información, ¿verdad? Y pasamos ahí. ¿Ha sido fácil encontrar métodos anticonceptivos en otros lugares? Pues fíjese que no, porque no lo había pensado. De repente cuando entré a la consulta, la muchacha me hizo la plática y pues me resultó favorable. ¿Te has sentido cómoda con la atención brindada en Paso Seguro? Sí, muy bien, muy cómoda, muy agradecida con ellas por las ayudas que nos dieron. ¿Crees que es importante que se brinde el kit de higiene a las mujeres? Sí, bueno, para mí es muy importante, ¿verdad? Porque a veces uno no trae dinero y pues la verdad que sí es muy importante. Y es un beneficio para muchas personas que no traemos tal vez dinero, ¿verdad? Para comprar lo que nos dan acá. ¿Qué te parece el apoyo que te han brindado en la clínica Paso Seguro? Pues está muy bien.
y de verdad gracias. ¿Crees que es importante que se brinde este tipo de apoyo para las mujeres? Sí, es muy bueno porque hay algunas familias que pues van con bebés y necesitan demasiada la ayuda. ¿En qué te ha beneficiado los servicios del proyecto Paso Seguro? Porque en otros lugares me cuesta demasiado, no cuento con mi DPI, no piden absolutamente nada, todo es gratis ahí. Entonces por ese motivo fue que yo llegué a ese lugar para poder irme a poner un método anticonceptivo. Paso Seguro, servicios de salud sexual y reproductiva. Muy bien, muchas gracias. Gracias por ese video. Aquí hay unas preguntas. ¿Qué métodos anticonceptivos es mejor proporcionar en el caso de mujeres migrantes, teniendo en cuenta que están en constante movimiento? Bueno, hemos tenido mucha demanda de la Depo-Provera, la inyectable de 3 meses por el tiempo, ¿verdad? Porque no tienen que estar pendientes de estar colocándosela cada mes. Sin embargo, también hay algunas mujeres que ya vienen con un método, por ejemplo, la inyectable de mes, entonces se la pasan colocando acá con nosotras, otras que nos han solicitado píldoras, pero cuando es, por ejemplo, la primera vez que se están solicitando un método, para nosotros la Depo-Provera, ¿verdad? Porque estamos hablando de 3 meses, entonces que ellas pueden estar al menos seguras de no tener un embarazo no deseado. Sin embargo, también ofertamos el preservativo, ¿verdad? Y eso es parte también de lo que también les metemos en el kit muchas veces conjuntamente con la píldora anticonceptiva de emergencia, que les decimos, ¿verdad? Si no la vas a utilizar tú porque ya llevas un método, pero sí alguien que te encontres en el camino. Entonces también siempre hacemos esa referencia y les damos como unas instrucciones en una tarjetita de cómo utilizar la PAI. Pero la respuesta sería la Depo-Provera. Cecilia Espinosa pregunta, muchas gracias por la presentación, muy informativa. Quería preguntarle si han visto un incremento en población de otras regiones. Además, quisiera consultarle si han hecho incidencia en instituciones del Estado por la negación de servicios básicos de salud a migrantes. Bueno, sí, acá en Petén anteriormente habíamos tenido más afluencia de población centroamericana, especialmente Honduras, salvadoreñas. Sin embargo, ahora hemos tenido mucha afluencia de migrantes venezolanos, de Haití, hemos tenido también bastante presencia, Bolivia, peruanos. Sin embargo, la afluencia mayoritaria sigue siendo centroamericana, pero sí hay presencia de otros migrantes que vienen de países, hasta cubanos hemos tenido bastante también presencia. Y la otra pregunta es la incidencia. Sí, parte de este trabajo que estamos haciendo con este diagnóstico es también darlo a conocer a las autoridades, ¿verdad? La importancia de fortalecer los servicios. Y una de las situaciones que a nosotros nos ha impactado bastante es como el interés que se ha despertado a las instituciones en, sobre todo, formar o que su equipo de trabajo conozca de salud sexual y reproductiva. Ya tuvimos un taller introductorio hace 15 días que surge a raíz también de estas recomendaciones, en donde ellos están anuentes a que su personal pues se vaya fortaleciendo en cuanto a los servicios de salud específicamente, que es el Ministerio de Salud Pública en Guatemala. Es bastante difícil porque ellos están... yo siempre les digo que el trabajo del Ministerio de Salud es un 80% papeleo y un 20% de atención a las poblaciones, porque llenan una cantidad de documentos y es un requisito a nivel nacional que tienen que llenar un documento que se llama el SIGSA, que es un sistema informativo. Entonces ellos están obligados a colocar documentos, ¿verdad? Número de documento para nosotros es el documento único de identidad personal, es el DPI. Entonces, ellos tienen que presentar estos registros. Entonces, si no los presentan, no pueden ofertar un método anticonceptivo. Lo que sí hemos logrado nosotros negociar a nivel local es la atención, por ejemplo, básica de salud, ¿verdad? Como, por ejemplo, una cuestión de alguna infección, que necesiten una atención de emergencia, sí se da. El problema es cuando tienen que dar un producto, ¿verdad? Como un método anticonceptivo o un medicamento, porque toda salida de medicamentos se tiene que registrar. Bueno, una de las razones por las que estamos apoyando Paso Seguro es justamente para demostrar
que el modelo de no preguntar funciona y que la gente accede a los servicios. Tuve la oportunidad la semana antepasada de estar en Panamá con los colegas de México, y la directora del Centro de Equidad de Género y Salud Sexual y Reproductiva, yo le mencionaba eso, le decía, Paso Seguro tiene mucho éxito en Petén porque no pide documentos, que esa es la barrera más grande. Y ella me decía que en México los lineamientos dicen que no es necesario solicitar el número de cédula para que las personas reciban el servicio o reciban un anticonceptivo. Sin embargo, muy difícil de convencer a los proveedores de no solicitar el número de Identidad. el número de la cédula. Así que hay muchas lecciones que aprender. Aquí María Luisa Sánchez nos pregunta, gracias por la presentación, ¿la telesalud en salud sexual y reproductiva podría ser una opción para mujeres en tránsito o refugiadas? Atención psicológica inclusive. ¿Qué dices, Helen? Y bueno, nosotros hemos también observado que también hay una oportunidad en cuanto al uso de la tecnología, porque si hay muchas mujeres que llevan un celular y que necesitan pues comunicarse con su familia, tener el acceso a la telesalud también implicaría tener redes, acceso a internet, que también es una de las debilidades que hay. De hecho, desde el centro de atención se proveen como llamadas, carga de celulares por medio de la Cruz Roja, hasta brindando ese apoyo. Y internet también para que ellas se puedan conectar. Sin embargo, recordemos que todo es recurso, ¿verdad? Entonces las mujeres lo que menos tienen es recurso para comprar internet, para tener acceso ahí a la tecnología. Entonces sí lo veo como una oportunidad, porque sí es de que utilizan el celular, lo utilizan, pero nosotros de hecho parte de la campaña comunicacional que tenemos es esto, ¿verdad? Brindar mensajes, tener redes sociales activas para que pagar también a Facebook para que les aparezca a ellas ahí en cuanto estén buscando algo en la clínica de Paso Seguro, pero es una oportunidad, pero no les va a llegar a todas, ¿verdad? Porque no todas tienen los recursos. Aquí tenemos un par de comentarios de Heather Sayed. Dice, muchas gracias Helen por esta información. Qué triste que las mujeres estén resignadas en sufrir esta violencia como parte del proceso. Es una horrible realidad. Y Deb Horowitz de USAID nos dice, gracias por la presentación, muy informativa. Me gustaría compartir los resultados con nuestro equipo en Guatemala. Ya que seguro tuvieron un conflicto hoy en la mañana y por eso no están en el webinario. Pero no te preocupes, Deb, el webinario está siendo grabado y vamos a compartir el audio, el video, la presentación y un link al diagnóstico para que las personas puedan ingresar al documento. Paula dice, gracias por la presentación. Trabajo en una organización sin fin de lucro con mucha información sobre salud de la mujer. Esta app de métodos anticonceptivos es gratis, privada, y si es de utilidad para algunos de ustedes y de Experian. Nos están compartiendo el app. Por aquí es gracias, 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 y creo que ya llegamos a la hora, así que muchas gracias, Helen, por esta presentación. Les repito, lo hemos grabado todo, así que estaremos enviándoles una copia. Muchas gracias, Helen, por el excelente trabajo y te ruego que hagas extensivo el agradecimiento a todo el equipo de Tanushil. Sé que las dos enfermeras que tienen ustedes en Petén trabajan duro, hacen mucho acercamiento a la comunidad, están yendo a los puntos fronterizos, así que muchas gracias por ese trabajo. Es un trabajo maravilloso. Muy buenos días y muchas gracias a todas y a todos por la presencia el día de hoy. Hasta la próxima. Gracias.